Después de haber revisado a grandes rasgos las reveladoras hipótesis de Arthur Poznański y siguiendo su consejo de relacionar la arqueología con otras ciencias y estudios etnológicos, ha llegado el momento de integrar a nuestro relato las informaciones transmitidas por los antiguos sabios de Tiahuanaco. Estas no son simples leyendas, es historia preservada mediante las técnicas ancestrales de la escritura andina antigua, contenida en las planchas de oro, en los quipus, en las quelcas de los edificios del Hatun Tiahuanaco, un conocimiento que era custodiado por las princesas sagradas y por los antiguos abuelos de las Islas del Sol y de la Luna en tiempos de la llegada de los españoles. A través de estas fuentes conoceremos quiénes habitaron la antiquísima era del origen, en la cuna misma de la civilización, quiénes fueron los constructores de los gigantescos megalitos y qué ocurrió con aquellas humanidades hoy desaparecidas. Revisaremos ahora la historia de Copacabana de los Incas. Copacabana de los Incas es una obra reconstruida y publicada por el sacerdote franciscano, Fray Jesús Vizcarra Fabre, en 1901, a partir de documentos antiguos atribuidos al fraile agustino Baltasar de Salas, quien habría dejado sus manuscritos entre 1612 y 1626, durante su estancia en la región del lago Titicaca. Vizcarra Fabre no se limita a copiar mecánicamente los escritos de Salas, sino que compone una obra que combina textos, transcritos, interpretaciones lingüísticas y reflexiones propias sobre la cultura aymara y la tradición del altiplano. La obra se presenta como documentos autolingüísticos e isografiados del aymaru aymara, lo que indica que se incluyen pasajes en lengua indígena junto con traducciones y explicaciones. Aunque el objetivo declarado de Vizcarra era preservar y traducir los antiguos documentos sobre Copacabana y la tradición andina, su edición también incorpora una tensión espiritual profunda, moviéndose con fluidez entre historia, simbolismo y narración mística, lo que hace difícil distinguir con claridad la voz original de Salas de las intervenciones del editor. En cuanto al contenido, Copacabana de los Incas narra relatos sobre el pasado indígena del altiplano, especialmente de la península de Copacabana y las islas sagradas del Titicaca, como la Isla del Sol y la Isla de la Luna, donde Salas recoge, según lo presentado por Vizcarra, tradiciones orales de los ancianos y amautas aymaras. El texto mezcla descripciones de lugares sagrados, genealogías míticas, relatos sobre la creación del mundo y el origen de los incas y las costumbres de los pueblos prehispánicos, con referencias a documentos, historias y artefactos que Salas afirma haber visto o recibido de informantes locales. A lo largo del libro se alternan pasajes que describen viajes, encuentros con ancianos y sabios indígenas, y explicaciones de nombres y significados culturales, como si el narrador fuera a la vez explorador, compilador y traductor de una tradición antigua. Este modo de relatar, que entrelaza historias indígenas con interpretaciones cristianas y simbolismos profundos, ofrece no solo un repertorio de hechos y leyendas, sino también una visión de cómo los antiguos pobladores del Titicaca entendían su mundo y su pasado remoto. Ahora conozcamos el relato de los Apus Chulus. El padre Baltasar ahora se dirige a otro punto del Tiahuanaco, con el propósito de tomar nota de las antiguas quelcas para traducirlas en sus folios, calcando los dibujos de las placas de oro y logrando la traducción y recopilando las memorias de los ancianos maestros andinos. Esta vez llega a un primer edificio frente a él una princesa. El padre le preguntó por el origen de los megalitos o edificios. La ñusta, señalando los jeroglíficos y caracteres grabados en las piedras de las bases de cada torreón, respondió que las antiguas huacas se remontaban al primer año del tiempo, contado en 12 lunas y 7 días, de los cuales 6 estaban destinados al trabajo y 1 a la adoración de Inti y del Tupa Apu Sama, el mismo dios supremo que, según afirma,
hoy también era reconocido como Padre, Hijo y Espíritu. Explicó que el Hacedor Supremo creó primero una gran masa primordial y luego dio origen a diversos seres, los Intis, Antilis, Ninahuaras, Lupihuaras y Patahuaras, encargados de organizar el mundo en 6 días. Al 7º día descansaron y adoraron al Creador, pero algunos de ellos se rebelaron y fueron castigados, arrojados a los abismos de la creación, mientras los fieles poblaron la tierra. A esta etapa la llamaban la primera época, caracterizada por grandes transformaciones naturales, que hoy se conocen como las edades de la tierra. En ese tiempo, los primeros tainas levantaron huacas, torreones y pirámides, incluso antes de que existiera el lago Titicaca. Según la princesa, el territorio y sus pueblos atravesaron 3 grandes épocas marcadas por rebeliones, cataclismos y renovaciones. La primera edad terminó tras 666 años solares terrestres, dando inicio a la segunda, dominada por los Chulpa Apus, gigantes primordiales, considerados los cimientos del género humano. Esta edad concluyó con una gran destrucción causada por las aguas de la luna, tras lo cual comenzaron las generaciones humanas conocidas. La tercera época se inició con una nueva cuenta del tiempo, que sumaba más de 6.000 años, y en ella surgieron nuevamente los pueblos del altiplano, Cuyahuas, Aymarus y otros. Todo este conocimiento, aseguraban, estaba registrado con exactitud en los quipus y talismanes, cuyos colores y nudos no podían mentir, pues contenían las ciencias, las artes y la memoria del origen común de todos los hombres. Mientras caminaban hacia el pórtico que conducía a la capilla insular, los visitantes quedaron sorprendidos al ver un conjunto de figuras solemnes bajo un dosel dorado. Allí se explicaba que, tras las guerras y devastaciones provocadas por los antiguos gigantes, los pueblos fieles a Inti construyeron ciudades fortificadas de piedra, huacas, torreones y murallas para protegerse y vivir unidos como hijos del sol. Estos hechos, junto con la historia del primer mundo, del diluvio y de las antiguas armas forjadas antes de la gran catástrofe, estaban narrados en los relieves de los pórticos y conservados como memoria sagrada para las generaciones futuras. Ahora profundicemos. Según el relato de la princesa del Tiahuanaco, la Tierra ha tenido 3 épocas. La primera época es la más antigua, casi mítica, corresponde a la primera renovación de la Tierra. En la Tierra todavía no existía el lago Titicaca y el mundo recién se estaba organizando. Allí vivían 2 tipos de seres, los Tainas, los primeros hijos de la Tierra, y los Chulpa Apus, o gigantes patriarcales, cimientos del género humano. Lo que sucede es que en esa era se levantan las primeras huacas, torreones y pirámides. Aparece una humanidad gigantesca y poderosa. Hay rebeliones cósmicas, Ninahuaras y Lupihuaras, algo así como la guerra entre los ángeles que nos llega de relatos alternativos de la Biblia, como el libro de Enoc o el mismo Génesis. Con esto comienzan guerras devastadoras en nuestro planeta. Esta primera era termina en catástrofe. También en esta era se da la primera edad llamada la Edad de Inti, con una duración exacta de 666 años. Nos explica que cada año tiene 12 lunas y 7 días sagrados. Esta era es definida por el gobierno directo de Inti, el Sol. Surgen las civilizaciones avanzadas y monumentales. En esta era de esplendor dominan la Tierra los gigantes, los Chulpas. El final de esta edad se debe a una rebelión total, la destrucción masiva y un inicio de un colapso cósmico. La segunda edad es denominada como Edad del Lupi, Tata y Paximama, Luna y Tierra. Comienza en el último año de la Edad de Inti, año 2888, menos un día. Aquí es que sucede la destrucción de los Chulpas. La catástrofe se produce por las aguas de la luna, es decir, un diluvio lunar, pereciendo así la humanidad gigante. Se da como resultado el fin de los gigantes como dominadores del mundo, aunque podemos decir que hay algunos pocos sobrevivientes debido a su gran número y su capacidad de resiliencia. Nuevamente, es un relato muy parecido a las historias bíblicas, donde se habla que después del diluvio universal aún sobreviven los gigantes. Es cierto, no en un gran número. Como ejemplo está la existencia del gigante Goliat.
En el altiplano, según las crónicas, han sido vistos gigantes, incluso, según la arqueología prohibida, se habrían recuperado algunas osamentas que se hallan ocultas o resguardadas por los sabios andinos. Luego de esta catástrofe se da el nacimiento de una nueva humanidad. Luego tenemos la segunda época. Esta época corresponde a la humanidad posterior al diluvio. Allí aparecen los Tainas del Inti, la nueva humanidad solar, los Cuyahuas y Aymarus y otros pueblos andinos antiguos. En esa época el mundo es más pequeño, más humano. Se heredan conocimientos antiguos. La humanidad descubre las antiguas armas y herramientas de los gigantes, se ocupan las ciudades megalíticas y se heredan los símbolos de la extinta civilización. Esta humanidad aún recuerda cercanamente el diluvio lunar, viviendo así bajo la memoria de una destrucción previa. Luego tenemos la tercera época. Esta comienza al final de la segunda y continúa hasta nuestros días, es decir, lleva 6.111 años menos un día. Esta es la era de las naciones humanas conocidas, donde el conocimiento antiguo ya no se crea, solo se recupera. Las armas, técnicas y ciudades vienen de ruinas anteriores. Queda claro quiénes eran los chulpas según el relato. Los chulpas, llamados también Chulu Apus, eran gigantes patriarcas. Fueron los primeros grandes habitantes de la tierra después de la creación del mundo visible. El texto antiguo de Copacabana de los incas los define como los cimientos del género humano, es decir, antepasados primordiales de todas las generaciones posteriores. No eran simples hombres, sino seres de enorme tamaño, fuerza y longevidad, nacidos en la primera época de la Tierra, cuando el mundo aún estaba bajo el gobierno directo del Inti, el Sol. Su origen se sitúa tras la organización del cosmos, cuando el Hacedor Supremo crea el mundo y permite que seres poderosos lo pueblen. En esa etapa primigenia, los chulpas surgen como los primeros tainas, primogénitos de la Madre Tierra, encargados de habitar, dominar y organizar el mundo físico. Vivieron antes de la existencia del lago Titicaca, cuando la geografía era distinta y la tierra estaba en plena transformación. Los chulpas también fueron constructores colosales. A ellos se atribuye la edificación de las huacas, torreones, dentellados, pirámides y las chulpas, obviamente, muchas de las cuales, según el texto, existían antes del diluvio y sobrevivieron parcialmente a él. También fueron guerreros. Fabricaron armas de piedra y proyectiles que siglos después los pueblos humanos solo descubrieron entre las ruinas, sin haberlas inventado. Su civilización fue larga y poderosa, extendida por innumerables comarcas. Con el tiempo los chulpas se volvieron violentos y destructivos. El texto dice que arrasaron campos y valles, oprimieron y exterminaron a generaciones posteriores, sembraron guerras y matanzas entre los hijos de Inti. Por esta razón, el sol y la luna, Inti y Paximama, enviaron fuerzas para enfrentarlos. El Inti envió a los Tapacas, la luna a los Cuyahuas. A ellos se unieron los Apumalcus o los Malcucapacs, seres soberanos asociados al Cóndor. Estas fuerzas tomaron 3 grandes columnas o batallones que derrotaron militarmente a los chulpas, aunque no lograron exterminarlos del todo, pues estaban protegidos por el fuego y el agua, fuerzas primordiales. Los chulpas, luego de un periodo de dominación de 666 años sagrados, sucumbieron, llegaron a su final. Su destino fue cósmico y trágico. Fueron destruidos por las aguas de la luna, una inundación gigantesca, hacia el año 2888. Así se marcó el final de la primera edad y el inicio de una nueva humanidad. Presumiblemente luego de esto surgiría el gran reino de los incas paleolíticos, de los primeros Manco. Es increíble cómo diversas culturas y focos civilizatorios del planeta, es decir, los hombres más antiguos del planeta, comparten una historia común. Veamos los puntos coincidentes entre el origen de los Chulu Apus y el mundo que existió antes de Adán y Eva, según la Biblia y otras historias antiguas.
El reinicio de la humanidad, del Edén al diluvio, los gigantes, los vigilantes de mundos y la civilización perdida anterior a Noé. Según la Biblia, la historia de la humanidad tal como la conocemos comienza realmente después del diluvio universal. Todo lo anterior aparece resumido en unos pocos capítulos, como si se tratara de un mundo anterior a Noé borrado por una gran catástrofe global. Desde la creación de Adán y Eva, el ser humano pasó rápidamente de una vida nómada a una organización compleja. Agricultura, ganadería, ciudades y tecnología van desde el jardín del Edén hasta Caín. La escritura atribuye estos avances en gran parte a la descendencia del hermano de Abel. Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad con el nombre de su hijo, Enoc, dice la Biblia. Entre sus descendientes aparece también Tubal-Caín como una figura muy importante. Es considerado el primer gran metalúrgico de la historia. Tubal-Caín fue forjador de toda herramienta de bronce y de hierro. La palabra forjador no solo implica técnica artesanal, sino un conocimiento avanzado del fuego, los metales y la ingeniería. Esto sugiere que la humanidad antediluviana poseía una tecnología más desarrollada de lo que solemos imaginar. Ahora veamos a los vigilantes y la corrupción del mundo antiguo. El libro de Enoc es un texto apócrifo. Amplía el relato del Génesis y afirma que ciertos seres celestiales, llamados vigilantes, descendieron a la tierra y compartieron conocimientos prohibidos con los humanos: astronomía, metalurgia, armas, alquimia y ciencias ocultas. La Biblia confirma este episodio. Los hijos de Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. No guardaron su propia posición original, sino que abandonaron su morada. De esta unión nacieron los Nefilim, seres híbridos de tamaño y fuerza extraordinaria. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La tierra estaba llena de violencia. Los Nefilim no solo representaban una anomalía física, sino también una civilización poderosa, tecnificada y profundamente corrupta. El diluvio fue un reinicio global. La corrupción llegó a tal punto que, según la Biblia, Dios decidió reiniciar la creación. Vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El diluvio no solo destruyó ciudades y pueblos, sino que borró una civilización entera junto con su tecnología, conocimientos y linajes híbridos. La humanidad posterior a Noé sería entonces una nueva versión reiniciada del proyecto original. ¿Fueron los gigantes constructores de las grandes obras antiguas? Después del diluvio, la Biblia aún menciona la existencia de gigantes. Allí vimos a los gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Pero hay más evidencias en otras culturas. En las leyendas griegas también aparecen ecos de esta humanidad perdida. Los gigantes y titanes, seres de tamaño colosal y poder extraordinario, que desafiaron a los dioses del Olimpo en una guerra cósmica que terminó con su aniquilación. Junto a ellos surgieron criaturas híbridas como los minotauros, centauros y hombres escorpión, seres serpientes, entre otras criaturas, lo que sugiere una era de manipulación genética, de manipulación del ADN, de experimentación que alteró la naturaleza misma del ser humano y de los animales. Estas antiguas civilizaciones, altamente tecnificadas y avanzadas en el conocimiento biológico, habrían manipulado la vida de formas que hoy recién empezamos a comprender. Sin duda, este abuso del conocimiento prohibido perturbó el orden divino, provocando la ira de los dioses y el exterminio casi total de aquella humanidad anterior, castigada por cruzar los límites de la creación y desafiar las leyes del cosmos. Esto ha llevado a investigadores alternativos a preguntarse si estos gigantes o sus herederos, los hiperbóreos, entre otros, estuvieron detrás de las grandes construcciones imposibles de la antigüedad. Retomaremos estas ideas en la continuación de nuestro documental Siyustani y los gigantes andinos y su conexión con los megalitos de Europa.